¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis diarias de vitamina D y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me mandaron vía Instagram. Muchísimas gracias por todos los enlaces que me han estado mandando. Se los agradezco 1000 veces. O sea, un montón o mucho. Y me mandaron un enlace que se me hizo bastante interesante porque nunca lo he visto. A lo mejor la mayoría de ustedes tampoco lo han visto porque es un enlace un tanto cuanto, un poquito escondido, por así decirlo. Si no lo has visto, pónmelo aquí en los comentarios de que, Ático, gracias porque nunca había visto esto. O si ya lo viste, dime, Ático, cállate los ojos, ya lo había visto y es extraordinario. Yo todavía no lo he visto, quiero descubrirlo junto con ustedes. Y es el ensayo previo, antes de una de las presentaciones, yo creo que más icónicas a nivel historia, a nivel trascendencia musical de Dimash, porque es el ensayo del New Wave del 2018 antes de que cantara Sinful Passion. Antes de que lo descubriera el maestro Krutoy, que fue de los únicos que no sé si recuerden, que al final de esa presentación muy pocas personas se pusieron de pie. Y entre uno de ellos que se puso de pie junto con su esposa fue el maestro Joel Krutoy. Aplaudirle a Dimash por la presentación de Sinful Passion, que fue, yo creo que un antes y un después. Esa presentación de Sinful Passion para Dimash, así como lo fue SOS en I Am Singer, también lo fue Sinful Passion en el New Wave. Fue algo monstruoso, fue galáctico, apoteósico, como les digo, fue un antes y un después para la carrera de Dimash. Esa presentación y ese cover, esa versión que hizo de Sinful Passion. Y pues bueno, vamos a descubrir el ensayo. Va a ser interesante ver a Dimash ensayar esta canción. Así que sin más preámbulos, Ático, cállate los ojos y dale play al video, que ya queremos ver a Sinful Passion ensayando a Dimash. Al revés, ¿verdad? A Dimash ensayando Sinful Passion. Pues bueno, vamos a darle play. Ahí está el señor Kanat con el productor. Ahí está el maestro Aigaleaga. Это кто? Ну давайте проверим микрофон сначала, а потом все остальное. Creo que la que está ahí con Dimash microfoneándolo, creo que es su representante, ¿no? Si alguien me lo puede confirmar aquí en los comentarios, pero creo que sí es su representante, la chinita. Bueno, esta señorita de China. Вы впервые в Сочи? Да, в Сочи впервые. Нравится? Да, у нас там уже глубокая осень, холодная такая. У вас жара здесь, Это у них здесь жара. имеется в виду. Да, в Сочи, да. Какие здесь посадочники? 3000. Как из лунного сна. Wow. О, если б знала Oh, ты, el Fry. что мне нужна только ты одна. Лилии, долгие лилии, были ночи без сна. Wow. Но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай
Wow. дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Esos graves. Straschi. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Ese cambio. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужно. No sé, pero en esta parte me encanta muchísimo cómo se oye el contraste entre la voz aguda de Dimash con el sonido bajo del cello. Pongan mucha atención y oigan esa armonización entre la voz de Dimash y el cello. Se oye delicioso. И вокруг тишина. Забыты звуки, руки, Wow. лица. Мне нужна только ты одна. De verdad que yo ansío, yo creo que después de, si llega algún día a pasar esto, después de eso podría yo morir tranquilo. Ya en un concierto completo porque va a ser casi imposible, pero una canción, una sola canción, que sea nada más la voz de Dimash, piano y cello. Nada más, no pido nada más. Nada más esas tres cosas. Y si quieren que ya el cello sea Hauser, pues ya es un plus, ¿no? Pero imagínense una canción, una balada que cante Dimash, que nada más sea la voz de Dimash, un piano y un cello. Nada más. No necesita nada más. Es que es extraordinario el sonido de esos dos instrumentos. Околдован тобою, выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Долгим огнем пылать в угле и в бедности. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Qué delicia de voz. Wow, yo creo que esto podría contarse como uno de los último whistle que hizo Dimash aquí, podría contarse como que uno de los tantos momentos en donde Dimash olvida que es un ser humano, ¿no? Como que se le olvida de que tiene que comportarse como humano y suelta su espíritu angelical y su cruza entre ángel y alien y se deja ir, como gorda en tobogán. O sea, simplemente es extraordinario esto. No nada más esto, también todos los riffs and runs que hace después de esto, en una sola respiración es como para agarrar pan de caja y cortarte las venas. Déjate ir, Dimash. Wow.
Diablo, señorito. Wow. Wow. Esto más que un ensayo fue una mini presentación para el público asistente que está ahí, productores, staff, músicos. Fue algo magnífico. Es increíble que se porte de una manera tan profesional, aunque sea en un ensayo. Esto es poco común, porque casi siempre les digo, yo que he vivido esta parte de los ensayos por ser músico y todo eso. Cuando estás en un ensayo te permites equivocarte, te permites estar bromeando, improvisar y todo. Y aquí lo hizo Димаш, exactamente igual que lo iba a hacer en la presentación. Всё. Кать, покажи, пожалуйста. Покажи, откуда выходит и куда уходит. Спасибо. Поехали, ребят. Es pasiva. Кать, Pasiva. покажи ногами, пройди ногами. Поехали. Позолоченный свет твоей слезы. Bueno, aquí ya vamos a empezar con el rehearsal o el ensayo de otro de los participantes. ¿Qué decir de Dimash que no se haya dicho ya, y sobre todo de la presentación de Sinful Passion? Descubrir esto, que es el rehearsal o el ensayo del previo antes de la presentación, es muy, muy interesante porque vemos todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y les digo, yo lo tomo en un concepto un tanto cuanto diferente, porque al ser músico he experimentado este tipo de cosas, ¿no? De ensayos previos antes de presentarte. Y es una atmósfera... Yo creo que, por lo menos yo siento más nervio o más sudor en las manos en el ensayo, en el último ensayo antes de presentarme, que durante la presentación. ¿Por qué? No sé. No sé, pero así me pasa. Como que es en donde ya tienes que dejar ir todo y soltarte, para que en la presentación no estés ni tenso, ni tieso, ni duro, ni tenga las manos, yo como guitarrista, no tenga los dedos duros o congelados por la misma tensión, la misma presión, y no me permitan ejecutar bien los solos de guitarra que hago, ¿no? Pero bueno, ese es lo que me pasa a mí, ¿no? No sé qué sentirá Dimash. Dimash ha de sentir algo muy diferente. Como sabemos, y nos ha dicho Dimash, él no habla antes de presentarse 1 o 2 días antes, para descansar sus cuerdas vocales, porque lo que hace no es poco, o sea, es mucha demanda para su aparato fonador. Y es increíble, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por este enlace del ensayo de Sinful Passion, que nunca había visto, y espero que ustedes tampoco lo hayan descubierto junto conmigo. Es impresionante. Como les digo, Dimash en los ensayos no hace ensayos, hace mini presentaciones para el staff, como que diciendo, para que ustedes estén pendientes de lo suyo durante la presentación y no estén volteando para ver qué es lo que hago, o estén sorprendidos. Se los muestro antes para que sepan bien qué es lo que va a pasar, y ya en la presentación están ya bien metidos en lo suyo, ¿no? Y pues bueno, la mejor opinión es la que tienen ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios o por mensaje privado en Instagram. También si tienen alguna sugerencia, recomendación de Dimash o de cualquier otro artista, déjenme aquí igual por Instagram o por YouTube sus recomendaciones, sugerencias, mejoras, enlaces a lo que quieren que reaccionemos. Y pues bueno, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regálenme un like. Si no les gustó, pues también regálenme un like, no les cuesta nada. A mí me ayuda muchísimo y es gratis. Yo se los invito. Y pues bueno, como siempre les digo, yo soy Atico. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.